Señores, está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Con él ponemos la mañana en camino como cada miércoles. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale. La única ventaja, estaba pensando mientras que escuchaba, que tiene hacer los programas a distancia es que si te pones muy inquisidor, por lo menos no podés prender fuego, porque sería horrible el estudio, porque así terminaban los tribunales de la Exactamente. ¿no? Quemando vivo a la gente. Exactamente, bueno, quemando vivo no te a la creo gente. capaz de una cosa así. Claro, recordemos, ¿no? Porque se aprovechaba para acusar de brujas a quien vos querías sacarte de en medio, ¿no? Seguro. Bueno, yo soy medio brujo, pero en todo caso, Ale, los últimos días, algo que nos veníamos tomando, creo que casi todos ya medio en broma, en Estados Unidos mismo, algunas situaciones de linderas con el ridículo en las que ha incurrido el presidente Donald Trump, empezaron a ser tomadas en broma. Yo he estado siguiendo a través de los propios canales americanos, que ahora se transmiten por Chromecast, pero que es un acceso a información invalorable, CBS, NBC, ABC, las tres cadenas privadas más importantes, así como la CNN, que es la versión que llega más habitualmente internacionalmente. Bueno, empezaron a tomarse en broma algunas contradicciones tremendas en las que incurría el presidente. Yo he tomado nota, como te decía ayer cuando peloteábamos algunas ideas fuera del programa, que este último episodio que ahora vamos a narrar brevemente puede llevar a Estados Unidos a un vacío legal impredecible. ¿A qué me refiero? En las últimas semanas las cadenas de información han estado transmitiendo contradicciones tremendas de un presidente que quiere transmitirle a sus gobernadores a través de medios de difusión masiva la sensación, bueno, ya muy parecida a la del presidente Bolsonaro, de que el coronavirus no es un problema, que no sabe por qué tanto bochinche. Es curioso que los dos presidentes que los dicen son los dos presidentes que tienen los mayores niveles de muerte per cápita de población del mundo. Estados Unidos, que ya anda por los 70.000 muertos, es decir, bastante más que en la Segunda Guerra Mundial, y el presidente de Brasil, que Brasil también tiene un índice de recontagio, ya está en el segundo brote de contagio muy, muy grande. Sí. Bueno, a ver, para ejemplificar simplemente, el otro día en una conferencia de prensa de las Naciones, en la Casa Blanca, perdón, ahora se hacen, porque allá están en pleno veranillo, en los jardines, ¿no? En Jardines de las Rosas, como le suelen llamar, ahí donde reúnen a los periodistas. Es más sanitario, llamémosle, que el pequeño salón de prensa la gente tiene la idea de que el salón oval y las oficinas del presidente deben ser majestuosas. Son un ala en el oeste de la Casa Blanca muy, muy, muy pequeños, ¿no? No tienen el tamaño que aparentan, pero bueno, o que van de acuerdo a la importancia que tienen en el mundo lo que se decide entre aquellas paredes. Pero bueno, el otro día el presidente, por ejemplo, dijo a una periodista que le preguntó por la falta de tapabocas, dijo: ¿y para qué quieren tapabocas? Yo los miro todos ustedes, y estaban todos los periodistas en el jardín con tapabocas, y me pregunto, ¿para qué quieren tapabocas? Yo no uso tapabocas. Los gobernadores, ¿para qué me piden tapabocas? Y en ese momento los canales de televisión, hay que tener mucho cuidado con la capacidad de filmación reservada. Filman a todo el personal de la Casa Blanca que se había asomado a ver al presidente, todos de tapabocas. E inmediatamente una orden ejecutiva interna de la Casa Blanca con la firma de Trump obligándolos a ir de tapabocas. Esto después de que 7 tests de la Casa Blanca, de funcionarios de la Casa Blanca, dan positivos. Uno de ellos, el valet del presidente. ¿Qué es el valet? El valet es, entre los mayordomos de atención personal de la familia, aquel que se ocupa de estar con el presidente, arreglarle la corbata si se le pone mal, prepararle el traje que se va a poner después de darse su ducha matinal. Es decir, un funcionario, un empleado que está en contacto directo y estrecho con el propio presidente de los Estados Unidos, le da test positivo.
Bueno, así han habido varios episodios en que dentro del mismo día el presidente da 3 versiones contradictorias entre sí de un mismo hecho, etcétera, etcétera. Pero ayer ocurrió un hecho muy grave. Yo no sé si tú tuviste oportunidad de verlo. Sí, vi las imágenes y algunas crónicas periodísticas sobre el mismo. Bueno, resulta que una ciudadana de origen étnico, probablemente nieta de inmigrantes, como se suele decir aquí en Uruguay ahora con orgullo, en un país de inmigrantes. Trump es hijo de inmigrantes, una persona de origen étnico y racial chino, una de raza amarilla, una persona china-americana, como le llaman allí, le empieza a hacer una pregunta. ¿Sabes que tengo simplemente una precisión informativa porque estoy leyendo, a ver, en este caso, bueno, muchos medios hablan del asunto, ¿no? La Nación, la periodista Yang, así se llama, vino con su familia cuando tenía solo 2 años, pero nació en China, en efecto. Bueno, más allá de que es ciudadana norteamericana, ¿no? Sí. Bueno, el hecho es que es ciudadana americana. Yo pensaba que era hija de chino, pero a los efectos es lo mismo. Es lo mismo, ciudadana americana. Y así yo agregaría, y así fuera extranjera, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces la periodista, pero más siendo, porque en esto han hecho hincapié los periodistas de las 3 cadenas privadas y de la CNN, y de la televisión pública, porque allá la televisión pública es un ente muy independiente, no. Acá ha habido una polémica recientemente por una designación. Allí el presidente no designa a los coordinadores, pasan por veña del Senado, pero tienen un nivel de independencia muy grande en la televisión pública. Bueno, sí, ¿aló me escuchas? Sí, perfectamente, Juan. Sí, no. Entonces, te decía que en esta ciudadana china, periodista de una de las 3 cadenas grandes de televisores privadas, la CBS. La CBS le hace una pregunta vinculada, bueno, ¿por qué el hincapié en los tapabocas cuando en la cantidad de test que se están haciendo, que además la cifra después se descubrió que tampoco correspondía con la realidad, cuando el problema es la cantidad de ciudadanos americanos que mueren? Y él le dice, pregúnteselo al gobierno chino, ese que le va a poder contestar. La siguiente pregunta es la persona que está atrás. Bueno, cuando la persona que está atrás, una mujer también, va a contestar, el presidente, la periodista se para con mucha dignidad y dice, presidente, ¿por qué me discrimina y me habla así de esta manera? Que yo tenga origen chino. No, cualquiera le hubiera preguntado, ya le contesté, siguiente, y señala de vuelta a la persona. Bueno, eso generó un malestar muy generalizado en todos los que estaban allí presentes, y la persona que se para detrás de la ciudadana esta china-americana, cuando va a contestar, el presidente se da cuenta que es de la CNN y dice, el siguiente que está atrás. Sí. Dijo, no, presidente, usted me señaló a mí. Sí, pero usted no contestó a tiempo y dejó que la señora esa de China pudiera hablar. El siguiente que está atrás. Entonces se empieza a generar un malestar y dice, señoras y señores, buenas tardes, se da vuelta y se va. Bueno, generó un malestar muy grande. Ya no se trata de mala relación con la prensa. Hay una connotación racista muy clara. Y hay una connotación de falta de control de su temperamento muy claro al abandonar la conferencia. No te asusta que soy consciente del poco tiempo que me queda. ¿Qué es lo que ocurre, Alejandro? Y acá viene el tema político que va más allá del episodio y de la anécdota. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados, comienza consultas... Del Partido Demócrata, ¿verdad? Del Partido Demócrata, la líder de la mayoría demócrata, que en su condición de tal, porque son mayoría en la Cámara de Diputados, preside la misma. Comienza consultas y se encuentra un consenso muy generalizado en su partido, pero muchos legisladores republicanos electos por el partido, que representan al Partido Republicano en la Cámara Baja, empiezan a manejar la posibilidad no de un juicio político, que ya hubo uno al presidente Trump, sería un hecho sin precedentes en la historia, 2 juicios políticos, sino de la declaración de incapacidad. Es decir, solicitar es un mecanismo constitucional americano que se declara que una persona no está capacitada. Esto es para prever situaciones extremas como un presidente que quede
en situación de paraplegia, en fin, mil motivos, pero de tipo médico. Bien, no nos da el tiempo de analizar qué posibilidades puede tener esto de funcionar o no, pero yo quiero dejar planteada esta pregunta. Eso haría que la destitución fuera automática, sin necesidad de un debate parlamentario, etcétera. Si se le somete a un juicio de una junta médica, bueno, está todo previsto cómo se integra, etcétera, y declaran que no está capacitado psíquicamente para gobernar los Estados Unidos, el Parlamento puede destituirlo. Desconozco, te soy franco, cuáles son las mayorías especiales que se requerirían, pero si esto llegara a ocurrir, es difícil, ¿no? Porque le queda un mandato corto por delante. Pero si llegara a ocurrir, se plantea el siguiente tema. Cesa como presidente de Estados Unidos, muy bien, la línea de sucesión es muy clara. Asume el vicepresidente de la República, Mike Pence. Lo que no está previsto legalmente, y yo he tratado de hacerme la cabeza desde anoche a ver qué soluciones puede haber y no se me ocurre ninguna. No soy abogado, pero bueno, más o menos conozco el sistema político americano. ¿Cuál es el problema que no tiene arreglo? Él es el candidato republicano a la presidencia. Las elecciones son el segundo martes de octubre. A la presidencia de los Estados Unidos lo sucede Mike Pence. Sí. Pero no está previsto la sucesión para la candidatura republicana. Si la declaración de incapacidad fuera antes de la convención tendría que elegir entre cualquiera de sus integrantes a un candidato. Si sucediera después de la convención republicana, bueno, no habría forma y Trump se daría la curiosa situación que podría dejar de ser presidente de los Estados Unidos, pero que seguiría siendo el candidato único del Partido Republicano a la presidencia para octubre. Ajá. Ahora, ¿de verdad hay un escenario que se vuelva algo probable de que al presidente Trump lo designen incapaz para ejercer el cargo y deba abandonar la investidura? Bueno, a ver, si hay algo que ha caracterizado la administración de Trump, es que los escenarios que se plantean, yo con esto no estoy diciendo que haya más o menos posibilidades, esto es muy reciente además. Si la conferencia de prensa fue ayer de tarde, hora nocturna del Uruguay, sí, las consultas políticas habrán sido de tardecita y de noche. Pero, y recién hoy comienza el nuevo día político en Estados Unidos, pero lo que sí hay que tener en cuenta, es que muchas de las cosas que ocurren en la administración Trump son cosas que uno diría, no, esto no estaba dentro de los cálculos previstos. Si tú me preguntás a mí si en el año electoral, después que zafó de un juicio político, lo pueden destituir por incapacidad, yo te diría, no. También me atrevo a decir lo siguiente, muchas de las cosas del presidente Trump no tienen precedente en la historia de Estados Unidos. Una de ellas, ni siquiera en los años de esclavitud, por parte del presidente de Estados Unidos, un acto de racismo tan explícito como hacer responsable de la conducta del gobierno de la República China y usar eso como pretexto para no contestar una pregunta en la conferencia de prensa a una periodista de origen chino. Claro, sin embargo, en el mundo de hoy eso es un... Sin embargo, perdón Juan, ahora, adelante. Para terminar, brevísimamente para terminar, si yo fuera legislador demócrata, puede ser que hiciera estas consultas para generar sensación de la gravedad del hecho, pero también me gustaría competir con un candidato al que todas las minorías étnicas, que en su conjunto son más, si tú sumas hispanos, más negros, más, digo negros porque allí así se autodefinen ellos, más chinos, más gente de otros orígenes étnicos, y bueno, la concurrencia a votar en un país donde el voto no es obligatorio, creo que de estos sectores serían abrumadoramente mayoría,
y podrían, no todos los blancos votan en bloque al mismo candidato. Es decir, creo que por primera vez Trump plantea él mismo un escenario donde le resultaría muy difícil ganar la elección. Muy bien. Bueno, querido Juan, te escucho más cercano. ¿Será que te arrimaste algún kilómetro? Me arrimé varios kilómetros, estoy cerca, cuidándome, guardando todas las normas sanitarias, pero ya he hecho algunas salidas, algunas me llevaron bastante cerca de la radio, guardando siempre la distancia social y el tapabocas. Aprovecho ya que dices eso para manifestar, creo que esto no tiene tinte partidista, ¿no? Pero creo que todo el país debe haber recibido con gran tranquilidad la noticia del resultado negativo del test que se hizo Danilo Astori, que es un líder del Frente Amplio, de uno de sus sectores, pero un referente de todo el Frente Amplio, pero creo que a esta altura es también, por encima de coincidencias o divergencias, un referente del sistema político nacional. Perfecto, Juan, te mando un abrazo fuerte y te invito a que nos reencontremos la semana próxima. Un abrazo muy grande, Alejandro, y muchas gracias por esta pequeña charla donde no me hiciste para nada el papel de inquisidor. Es que no tenía fuego a mano. Un abrazo grande. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino. Siempre iremos con